Estamos en la comunidad de Hidalgo Amajac, municipio de Álamo Temapache, en Veracruz. Este sitio de Hidalgo Amajac ya era conocido, no específicamente aquí, pero toda la zona desde los años 40. Econ refiere en un viaje que hizo en los sitios a lo largo del valle aluvial del río Tuxpan, hace un recorrido y estos sitios, aunque especifica cuáles son, no han sido intervenidos ni han sido trabajados porque el foco de atención fue Tabuco en Tuxpan. Y justifica el hecho de que empieza a excavar en Tabuco porque fue el sitio que más le dio, en términos de cerámica de superficie, idea de tener más profundidad. Sin embargo, como el foco de atención fue ese sitio que está en Tuxpan, el resto de los sitios no se había trabajado. En este caso, lo que encontramos es que todos estos sitios estaban bastante juntos, que inclusive él dice que no sabe dónde empieza uno y termina el otro, porque la cantidad de materiales en superficie es mucha. Sin embargo, el problema de estos sitios es que la población, por estar cerca de la cabecera municipal, pues han crecido, se han extendido y pues la mancha urbana generalmente lo que hace es pues estar sobre estos sitios donde la gente necesita, al igual que en el pasado prehispánico, tener tierras altas donde asentarse porque las crecidas de los ríos son frecuentes, ha habido varias inundaciones importantes y la gente se vuelve a asentar en aquellos lugares altos que ofrecen, ¿no? Para guarecerse de esas inundaciones. La situación que nos lleva a regresar a estos lugares que ya eran conocidos solamente de paso fue el detonante, el hallazgo de esta escultura. La gente me comentó que el día 1 de enero, los familiares que vinieron de visita, el día 1 de enero es un día que se supone que no se trabaja, pero la gente en el campo tiene que ver sus parcelas, tiene que ir a ver las milpas, sus sembradíos, los naranjales, y refieren que ese día 1 se organizaron con sus parientes, sus compadres, para ir a voltear una piedra que ya conocían de tiempo atrás y que les causaba curiosidad por ser muy grande y estar relativamente plana. En días pasados, antes de fin de año, pues andábamos haciendo actividades de trabajo pues agrícola, porque pues íbamos a sembrar una hortaliza, y al estar dando pasadas de rastra, pues quedó al descubierto una piedra que al principio pensábamos que era una piedra pues como cualquier tipo de piedra que uno se encuentra en las parcelas, ¿no? Y no le dimos tanta importancia, y precisamente el día 1 de enero que andábamos trabajando en otra parcela, de ahí nos pusimos de acuerdo de venir a ver ya en definitivo qué era o qué representaba esa piedra, ¿no? Éramos 6, era mi compadre, su yerno, ajá, un servidor, mis 2 hijos, ajá, y mi cuñado. Y esa fue nuestra curiosidad, que a la hora de levantarla empezamos a ver un grabado. No, ya cuando lo levantamos primero, le digo, compadre, está grabado por debajo. Y ya, ay, pues, ¿pero qué sintió? Pues una emoción, imagínense. ¿Cuándo habíamos visto algo de así? Ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo le están levantando así? Pero de cómo estaban ustedes, ¿no? Es que nosotros estábamos así a un lado, y cuando el tractor empezó a levantarla, el tractor lo llevaba a mi hijo. Y ya le amarraron con una banda primero de un lado para levantarlo, ¿no? De un extremo. Y ya nosotros estábamos así agachados debajo de la piedra. Entonces, ¿no? ¿Ustedes fueron los primeros que vieron que era? Fuimos los primeros que vimos el grabado. Ajá. Y ya pues su hijo, el que estaba arriba del tractor, como todos estábamos bien emocionados, está grabado todo, también que salta y se venía a verle. Pero, no, tú regrésate al tractor, se te va a caer la piedra. Y ya se regresó el tractor.
Sí, porque de ese lado se levantó, se amarró la banda de la parte de abajo del tocado y de ahí se empezó a levantar. Entonces ya cuando estábamos agachados así, mirando cómo iban levantando de un lado. Y ya le digo, no, está grabado y ya, bájale, ya la bajó y la levantamos de los dos lados y ya se levantó parejito. Afortunadamente la gente que está involucrada en esto son ingenieros que saben de capacidad, tenían bandas planas y pudieron voltearla, levantarla con ayuda de un tractor, unas poleas y unas bandas y pues aprovechando que estaban empezando el año, pues se dan cuenta que es una escultura, ¿no? Y ya llegando allá a la comunidad, al domicilio, allá la empezamos a limpiar bien, de tal manera que quedó ya bien descubierta su figura, ¿no? Una vez que tuvimos ahí ya la pieza, pues la primera pregunta que nos hacíamos, ¿qué hacer, no? Y platicando con los compañeros que habíamos, pues decidimos reportarla a las autoridades. Y fue precisamente el agente municipal quien dio parte al ayuntamiento. Y ya el ayuntamiento se acercó con nosotros y empezó a tratar de asesorarnos acerca de lo que podíamos hacer y de contactarnos con las instituciones que se encargan de esto, ¿no? Y fue así como llegó la doctora Maldonado a visitarnos para constatar realmente el hallazgo que sí representaba una piedra arqueológica. Y lo primero que nosotros imaginamos que era una diosa, ¿sí? Porque pues, es lo que conocemos de historia, ¿no? Ver una piedra de imágenes de hombres y de mujeres, pues se asemejan a los dioses. Sabemos que a la cultura huasteca, pero no hay mucha información, entonces, y mucho menos de aquí de la región. Entonces ver la dimensión del hallazgo, a nosotros nos llenó de más, todavía querer saber más. Y siento que esta es la oportunidad de que la reportamos, pues nos van a ayudar a investigar y a saber realmente qué representa esto y qué parte de la cultura huasteca se desarrolló aquí, ¿no? La gente que ha trabajado en el Centro de Investigaciones Estéticas y en cuestiones más bien de arte, ya tenían idea de que así como había en la zona de Pánuco la escultura de un estilo particular que llamaron estilo Río Tamuín, Silvia Trejo piensa que en esta zona debió de haber habido una escuela escultórica que estaba produciendo estas esculturas de gran formato, pero encontramos ahora que este personaje, esta mujer, tiene características únicas en el sentido estilístico, porque no es la representación de una deidad como se puede ver en las esculturas de las llamadas diosas Tem, que están muy extendidas en toda la Huasteca. Esta deidad de la fertilidad, de la tierra, una diosa madre, tiene unas características parecidas. La postura, por ejemplo, es similar a la que tiene la escultura de aquí de Amajac. Sin embargo, el tocado es diferente. Este tocado que tiene no pertenece a las características del resto de las que hay aquí en la zona de la Huasteca. Hay otras iguales, ninguna con una calidad ni en el material ni en el trabajo escultórico como la tiene esta, y lo que creo que está representando es una influencia huasteca o una influencia de la cultura del centro de México en una escultura de las diosas Tem. Entonces ya es una hibridación de ambas culturas. Antes de la Triple Alianza, las poblaciones del centro de México se empiezan a agrupar para formar alianzas. Después de que hay hambrunas en el centro de México entre 1450 y 1454, Texcoco baja a la costa del Golfo
buscan extender el territorio hacia zonas mucho más productivas. Se dice en las fuentes que después de 1454, de esta sequía y de estas nevadas, viene la gente del centro de México al Totonacapan, que es la costa del Golfo, le llaman Totonacapan a toda la región costera caliente, a obtener alimentos, y la gente se vende para quedarse aquí y sobrevivir, ¿no? O mandan a sus hijos, las familias se separan. Después de que esta situación en el centro de México se compone, es decir, ya hay una mayor cosecha, ya hay abundancia, mucha gente se regresa, pero también dicen que mucha gente se queda aquí. Entonces empieza esta convivencia de gente náhuatl, y yo pienso que es la época más fuerte de nahuatización de esta zona, porque todavía la región tiene topónimos Tenec. O sea, ustedes van, por ejemplo, a Tampico, a Tancoco, a Tantima, estos son topónimos Tenec, ¿no? Toxpan es tardío en ese sentido y ya es nahuatizado después de que llega la gente del centro de México, sujetan la provincia de Tuxpan, la hacen tributaria. Aquí había muchos productos que en el centro de México no se daban o no se daban en esas cantidades. Es por esto que después de la hambruna de 1450, Tenochtitlan recupera la supremacía y es el que penetra a esta región. Y cuando sujetan, por ejemplo, las provincias de la costa, que es Tuxpan, Cicuac, uno de los productos que están obteniendo en tributo es el algodón, que sí se produce en otras regiones como Cuernavaca, en Morelos, en otras regiones más templadas que el centro de México, ¿no? En términos de etnohistóricos, hay documentos que parece que atestiguan que esto sí se da. Sin embargo, el hecho que tengamos estas esculturas con estas características híbridas en ese sentido, nos permite suponer que este avance puede ser mucho más temprano. Una de las características de esta escultura, por la forma en la posición que tiene de la boca y de los ojos, se pensó en primera instancia que era una mujer muerta y por eso tenía la cuenca de los ojos excavada, ¿no? Sin embargo, pensando en que es una influencia del centro de México y recordando algunas piezas que se han encontrado sobre todo en Templo Mayor, esta característica de personificar, o esta idea de personificar a los objetos para hacerlos de inanimados y animarlos, es posible que los huecos de los ojos tuvieran un pedazo de concha, como aquí la concha está sobrada, ¿no? Es muy abundante, y es posible que tuvieran en estas secciones excavadas una porción de concha con obsidiana para hacer los ojos resaltar de una manera más naturalista, ¿no? Cosa que en las otras esculturas que tenemos de la región, las mujeres Tema aparecen con los ojos cerrados, pero nunca excavados. En este sentido, esa es otra de las características que nos hace pensar en que no es un estilo de la región. Quizá estuvieron copiando o ya tenían la influencia de gente que sabía esculpir o que llegó a decir cómo quería esta representación de una gobernante. Es por eso que es muy importante que alrededor del hallazgo de esta escultura se empiece a hacer una investigación a fondo del contexto tanto espacial, pero también muy importante cronológico sobre el área, cómo llega la influencia del centro de México, primero con Texcoco, previo a la Triple Alianza, o de manera temprana con la Triple Alianza, y después ya con los Tenochcas, cuando Netzahualcóyotl muere, su hijo, el que hereda, es muy pequeño, y entonces Tenochtitlan toma la supremacía de la región.
En los documentos etnohistóricos se habla de que en la Huasteca la estructura política y social sí permitía que hubiera mujeres. Si el gobernante no tenía hijos varones, era posible que una mujer pudiera gobernar si no tenía hermanos varones, o si el esposo fallecía, ella podía tomar el lugar. Entonces son de estas pocas datos que tenemos que sí era posible. Sabemos, por ejemplo, en la región más al norte, el mismo lugar de Tamazunchale, es una castellanización de Tamazunchale, que quiere decir el lugar donde gobierna una mujer o de la mujer gobernante. Entonces conocemos que sí se daban estos casos. En la escultura lo que se observan son detalles que, si bien la vestimenta del personaje es similar en parte a las expresiones o las representaciones de las diosas Tem, como esta falda larga y que tienen un paño enfrente. Este paño tiene adornos que no tienen las otras, y en esta escultura lo que vemos es que hay mucho trabajo de detalle para que se pueda observar lo que realmente se estaba expresando, ¿no? Yo pienso que es una mujer de élite porque estas características en la costa del Golfo, las mujeres Tem, las diosas Tem, tienen el torso desnudo, y en esta lo que observamos es que al principio pensé que era unas pulseras, pero son bastante más amplias, irregulares, dos. Al parecer se trata de una blusa, que en la Huasteca no es usual que tengan ropa en la parte superior del cuerpo, por el calor y por lo que representa en términos de fertilidad, y al parecer está vestida, ¿no? Entonces no es algo usual que se vea en esta zona. Y la otra cosa que no es similar a las diosas Tem que tenemos es este tocado y un oyowali que es un collar en forma de gota, que tienen, o se ha visto en otras representaciones escultóricas de esta región de Tuxpan, en un tlaloc que salió en esta región, y en uno de los personajes pequeños de una de las estelas de Huilocintla, la que le llaman Estela 2 o la Estela Echanis, están representando este símbolo. Sin embargo, no sabemos de qué se trata, pero sí lo encontramos también en la región. Entonces, en ese sentido, sí es significativo para el estudio de la estructura política, de la cual sabemos muy poco, porque las referencias que tenemos son de la gente, de ya durante la colonia muy temprana, que toman los datos de la gente que estaba, de sus apreciaciones personales, pero siempre con la perspectiva europea, ¿no? Entonces hacen una comparación de los reinos de Italia medieval, y pues obviamente están un poco prejuiciados, ¿no?, por esa visión del mundo europeo, y en este caso tenemos la ventaja de poder tener los datos, obviamente con una investigación muy de fondo, poder llegar a tener idea de esta estructura política, ¿no? Pues este es un caso muy importante, sui generis en la región, porque se acercaron a las autoridades locales, que también son familiares o amistades con las que crecieron en este lugar, y pues confiando en las instituciones, sobre todo, que eso es algo de valorarse, dieron parte, ¿no?, a las autoridades para que nosotros pudiéramos hacer lo propio, ¿no? En más de un hogar tenemos figuras, y esto después de que ya hicimos la notificación del hallazgo. Hay compañeros que han venido a visitarla, a verla, y nos han dicho que ellos cuentan con una que otra pieza. De hecho, por ahí hay una piedra que está abrazada con un árbol aquí mismo, cerca. Esta región
alberga otras esculturas, otras lápidas en bajo relieve, otras esculturas de bulto que se han encontrado, pero generalmente descontextuadas. Bueno, pues está en la espalda, está el monolito, el dios de la muerte y de la fertilidad. Bueno, pues yo me iba a bañar ahí al río. En ese entonces el río estaba muy crecido y a la hora de meterme porque estaba el barranco, miré hacia abajo y le miré la punta al palito de arriba, pensando yo que era un palo con punta de un poste. Y ahí me bajé y vi que ya no, a la hora de meterle, sentir que era, ¿no? Lo jalé, pues ya vi que no era pues un palo, ¿no? Ya vi que era una piedra y al meterle la mano y el pie, porque como el río estaba bien hondo, ya sentí que era una figura. Lo que nosotros pedimos es que cualquier hallazgo que se presente, de cualquier naturaleza, lo reporten. ¿Sí? Lo reporten, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir tener más información, sobre todo aquí en la región. A mí me da coraje que se mencionan en las noticias que en París, no sé dónde, se va a subastar piezas arqueológicas. A mí sí me da coraje porque es parte de nuestra identidad que otras personas se están encargando de lucrar, ¿no? Entonces, cuando aquí, pues son parte de nuestra historia, ¿sí? Les comento, mientras más información, mientras más hallazgos tengamos, más referencia vamos a tener acerca de lo que fue nuestra historia, ¿no? Pues en este caso a mí me gustaría hacer patente el agradecimiento a la familia, a la comunidad completa que nos ha recibido cada vez que venimos, más allá de lo que sería de manera institucional, de manera personal, y sobre todo a la gente, invitarla a que siga estos procedimientos, porque lo que les hemos platicado es que no nada más necesitamos las piezas, no nada más necesitamos otra escultura, necesitamos que la escultura esté en su lugar, o que si es un hallazgo fortuito, como en este caso, podamos nosotros recuperar la información contextual, es decir, el espacio en el que está, el lugar en el que está, en términos de profundidad, en términos de asociación con otros materiales, porque en realidad eso es lo que nosotros utilizamos para poder reconstruir el pasado, ¿no? de cada una de estas poblaciones. Y la gente que tiene piezas, pues obviamente decirles que ni se las expropiamos, ni los terrenos tampoco, pueden tener sus propias colecciones, las pueden registrar y pueden seguirlas resguardando, pero es importante que tengan esta protección legal que da el INAH, inclusive en términos de permisos o de legalidad, y que sobre todo pues en el INAH estamos para atenderlo, sobre todo esperemos que tener apoyo. Creo que como institución es nuestra obligación atenderlo, porque para eso estamos, ¿no?
Gobierno de México.